buenas noches, bienvenidos a otro capítulo más de Contrapunto, donde ya por suerte pasamos el mes de agosto, estamos en pleno mes de septiembre, el primer domingo, mes de la patria, y vamos a aprovechar inmediatamente de saludar a nuestros panelistas. Tenemos a Ernesto Sepúlveda, ¿cómo estás, militante del Partido Socialista? Buenas noches a nuestro amigo contertulio y también a las personas que nos ven en sus casas. También tenemos a Homero Villegas, militante de Renovación Nacional. ¿Cómo estás? Buenas noches, Max, buenas noches a todos los amigos aquí presentes, a los televidentes, muy buenas noches. También tenemos a Miguel Sierpe, como es costumbre, militante de la Democracia Cristiana y también presidente del Consejo Regional. Mira, buenas noches, Max, muy buenas a todos mis colegas y contertulios de este programa y a los televidentes de ITV. Y también el abogado y concejal Juan José Arcos, también militante del Partido Regionalista de Magallanes. Así es, la casa es chica pero el corazón es grande, un gran partido, el Partido Regionalista de Magallanes. Muy buenas noches, Max, y muy buenas noches a todos los contertulios. Como dije, ya pasamos agosto, así que ya estamos en pleno mes de septiembre, nos va quedando mucho menos ya para lo que van a ser el tema de las elecciones. Voy a hacer una insinuación nomás, solamente que aclare Juan José de qué partido regionalista es, porque hay varios. De Magallanes. Señor. Ah, de Magallanes. De Magallanes. Los otros no son de Magallanes. Hay varios partidos regionalistas, efectivamente hay 3 partidos regionalistas, pero de Magallanes uno solo. Ah, ya. Una de las cosas que da gusto a este programa, inmediatamente entramos con algún tema. Tenemos varios temas para tratar, entre esos vamos también a tocar el tema de la encuesta DIMAR que se dio el día viernes, pero queremos partir con algo que quedó hace un par de semanas atrás en el tintero, y es una visita que hizo un experto en tema antártico, Jorge Guzmán. Y Miguel, me gustaría partir contigo directamente. ¿Cuáles fueron las ventajas, las cosas positivas que se sacaron de ese encuentro? A ver, en realidad el proceso de esta conversación que se dio con el doctor Guzmán y con la gente del Ministerio de Relaciones Exteriores y del INACH tiene que ver fundamentalmente con una preocupación que nace desde un viaje que hizo el Consejo Regional a una sesión en la Antártida, donde nosotros fuimos partícipes y fuimos conocedores, digamos, de una propuesta que hizo la República Argentina a la Organización de Naciones Unidas, específicamente en COEMAR, solicitando, digamos, y colocando su visión de lo que son los espacios fundamentalmente que tiene que ver con el área, digámoslo, terrestre y las plataformas submarinas de todo lo que significa las ocupaciones de los países. Cuando uno ve ese mapa, digamos, de Argentina, obviamente que le entra una preocupación, y esa es la preocupación que hemos mostrado. Más aún cuando en realidad la inversión que se ha hecho en la Antártida durante tantos años, fundamentalmente ha ido y ha estado orientada desde el gobierno regional. Así que dos cosas importantes, lo que provoca eso es, primero, la preocupación absoluta del cuerpo colegiado del Consejo Regional, porque una de las responsabilidades del gobierno regional obviamente que es administrar el territorio. Y administrar el territorio significa preocuparse por el desarrollo del territorio, la equidad y el crecimiento debidamente resguardado y garantizado. Entonces, como nosotros hemos colocado, bueno, lo primero que tendría que decirte es que se aprobó los recursos para reponer un hangar que estaba hace 9 años quemado en la base Eduardo Frei, y eso significa, digamos, que el Consejo Regional está, digamos, asumiendo la responsabilidad de que el territorio antártico está asociado a nuestro desarrollo geográfico como región, y tenemos esa preocupación. Por lo tanto le hemos pedido, y yo le he pedido especialmente al intendente en esa reunión, que se genere un grupo de estudio de inversiones a futuro en la Antártida, precisamente por lo que planteaba Juan José en la conversación previa, en que la Antártida está dando algunas luces importantes en cuanto a lo que tiene que ver con el mercado y con el dinamismo económico regional. O sea, cuando nosotros sumamos el turismo antártico que se está dando, las investigaciones científicas y todo, eso es, dicho por el rector por el director del INACH, es más que lo que está entregando, por ejemplo, rubro de la ganadería en la región. Por tanto, es una situación importante. De acuerdo a eso, nosotros provocamos que la preocupación del Consejo Regional se transmitiera por esta bagaje de información que es tan rápida hoy día, y por primera vez, yo creo, en la historia, un Consejo Regional de una región chilena recibe la solicitud de una reunión de la Cancillería en su área de Antártica para que sea recibida por el Consejo Regional, cosa que el Consejo hizo. Pero junto con eso, teniendo antecedentes de que días atrás se habían escrito en los medios de comunicación una carta abierta del doctor Guzmán, quien es un académico y además diplomático de carrera, preparado por el Estado de Chile durante 8 años en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, tenga una opinión tan preocupante respecto a eso. Y que lo que quisimos nosotros es consolidar las dos opiniones con la opinión que nos dio el Ministerio de Relaciones Exteriores,
más la opinión que tiene el doctor, y que a mí me parece que es trascendental escuchar todas las campanas para poder tener una opinión. La opinión que yo tengo es un tema que es una opinión de carácter personal. El Consejo Regional todavía no toma su postura definitiva y tendremos que esperar que así sea, pero a mí me asalta, digamos, una preocupación muy importante respecto a pedirle a la Cancillería. De hecho, estaba invitado por un asunto de carácter administrativo, no voy a poder asistir el día lunes. Estaba invitado a una reunión en Santiago, que también me invitaron a mí como presidente del Consejo Regional. No estuvo la posibilidad legal, digamos, de generar la autorización para que vaya a representación del Consejo, así que no pudo ser posible por un tema de tiempo, pero el hecho de que nos hayan invitado a una reunión en Punta Arenas y que después inviten a los miembros del Consejo Regional a una reunión en Santiago de la Cancillería abre una perspectiva que parece que alguna tecla tocamos que es importante para el desarrollo, para la soberanía y también, por qué no decirlo, para colocar las cosas en su lugar. Yo sé que es complejo el tema, es delicado, porque es un problema de carácter internacional, pero la verdad que yo creo que todas las experiencias limítrofes que hemos vivido nos obligan, digamos, yo creo que a modificar la estrategia. Yo creo que tenemos que hacer lo que hacen la hermana República Argentina, que ya anda distribuyendo, digamos, en los escolares y les enseñan a sus estudiantes cuáles son sus territorios según su visión, ni siquiera sobre una cosa que esté determinada. Simplemente para cerrar el tema, para que quede claridad y lo que hemos coincidido, digamos, todos los actores que han concurrido con su información, es que en la Antártida no pueden haber reclamaciones de carácter de soberanía mientras exista el Tratado Antártico, en su punto 4 lo establece claramente. Entonces, no es una cosa decidora, pero sí me parece que hay que empezar a preocuparse de una situación que nos merece, digamos, por lo menos a mí en forma particular, me merece el mayor interés. Siendo Punta Arenas una de las comunas básicamente de puerta de entrada a la Antártica, ¿cuál debería ser la actitud de un municipio o cuál debería ser la actitud de la comunidad para poder entender lo que es la importancia de la Antártica, y no solo de la Antártica, sino que también nosotros como región? Sí, yo creo que es rescatar un poco el dato que daba Miguel. Hoy día el turismo antártico está dejándole más recursos a la región que la ganadería. Y se supone, siempre Magallanes se caracterizó por ser una región ganadera. ¿Cuál es quizás la diferencia? Que las empresas que hacen turismo antártico pagan buenos sueldos. Y eso también se agradece, porque si uno compara los sueldos que paga la ganadería a un ovejero versus el sueldo que gana un operador de turismo antártico, una persona que se dedica al turismo antártico, se va a notar que existe una gran diferencia. Y cuando hablamos de gran diferencia, yo hablaba, por ejemplo, de una señora que es cocinera en un barco que hace viajes a la Antártica, y esta señora que es cocinera gana el sueldo que ganan 4 ovejeros. Entonces, yo creo que eso también es un tema muy importante. ¿Qué actividad potenciamos como comuna, qué actividad potenciamos como región para que efectivamente lleguemos a nivelar hacia arriba? Es decir, que hay una superación. Esos 4 sueldos, en todo caso, si se dividen por la cantidad de años, porque al final son cosas temporales. Claro, pero estamos hablando de 1.800.000 que se divide en 6 meses. Esa señora, lo que trabaja en 3 meses es lo que gana un ovejero durante todo el año. Entonces, yo creo que ahí hay un gran avance en cuanto a la calidad del empleo. Pero precisamente el municipio está trabajando y tenemos una deuda pendiente en la aprobación de lo que es el Centro Antártico. Para mí es un tema que debiera tener una prioridad número 1. ¿Por qué? Porque se habla mucho del Centro Antártico y las personas no saben lo que es. El Centro Antártico, en cierto modo, es un gran centro de investigación que va a permitir que todas las naciones que están acogidas al Tratado Antártico puedan traer sus laboratorios a Magallanes. Perdón, y eso, ¿tú dijiste que deuda de quién es eso? Del municipio. Del municipio, porque tenemos que... ¿El permiso de edificación estás hablando tú? No, porque la inversión de ese edificio... El permiso para que se haga el Centro Antártico tiene que darlo el municipio. Sí. El permiso para hacerlo, no, yo estaba... pero no es el permiso de edificación. Como lo dijiste, se entiende como que lo vienen a financiar ustedes. No, pero el permiso para la ocupación territorial, porque el terreno donde se va a implantar no es el permiso de edificación, sino que el permiso para ceder ese terreno, para que lo puedan usar como centro antártico, lo tiene que dar el municipio. Y eso es un tema que todavía está analizándose y que todavía no ha sido puesto en la tabla y que ojalá pueda ser pronto puesto en la tabla. Perdón, Juan Francisco, a mí me parece que o sea, yo por lo menos no tengo idea de dónde se va a instalar todavía, porque esto nace, cuando nació, el rector de la Universidad de Magallanes le fue a exponer al Consejo Regional, que es el que va a colocar la plata, para que quede claro, le fue a exponer de que iba a ser primero en la universidad. No es en la universidad. No, pero estoy diciendo cómo partió la idea para que tú lo puedas fundamentar. O sea, partió con que iba a ser en la universidad. Posteriormente, yo creo que hay un impasse con el INAH y entiendo yo que se está solicitando hacerlo
me parece que en terrenos aledaños a lo que era, que se ocupó, digamos, como relleno para el tiempo ahí en la esquina de Bahía Catalina. No, el lugar donde se estaría proyectando es cerca de Punta Arenas. ¿Dónde estuvo la chipera? Donde estaba la chipera. Sí, por eso, Ahí. pero que el mismo lugar donde dejaban los depósitos del... No, pero es que yo cuando me hablo de Bahía Catalina, para mí es el otro lado de la calle. Entonces, no, se está proyectando en Punta Arenas. No, porque... No, ese es terreno privado. No, la franja de 80 metros es franja fiscal y el permiso de ocupación de borde costero. ¿Lo quieren hacer al lado del...? Lo tiene que dar el municipio, el permiso de ocupación de borde está bien, no, si yo eso no lo discuto, pero ¿quieren hacerlo al lado del mar? Dentro de la franja de 80 metros, dentro de los 80 metros de la línea de marea. Y bueno, ese es un tema que está pendiente y que es muy importante porque para que las personas lo logren entender, hoy día si tú tienes un centro científico en China, por ejemplo, en Pekín, o en el Perú, que tienen tratados con nosotros y operan a través de Chile, en la Antártica, las muestras, los productos científicos que tú saques, tienes que llevarlo y procesarlo en China o en Pekín, y si te falta algo tienes que traerlo desde allá el científico hasta la Antártica. ¿Te fijas? Tenés que buscarlo desde la Antártica y llevarlo a China. Cuando se crea el centro antártico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es traer todos esos científicos, y la idea es traer todos esos científicos del mundo para que operen en estos laboratorios que van a estar ubicados acá en Punta Arenas. Y eso además va a permitir precisamente el enriquecimiento de lo que viene a ser todas las carreras científicas dentro de nuestra universidad, campo laboral para nuestros jóvenes y el enriquecimiento cultural de toda la comunidad, sin perjuicio que además puedan haber exposiciones permanentes, que podamos tener congresos permanentes. Es decir, el centro antártico se va a transformar no solamente en un centro de carácter logístico, como muchas personas piensan, sino que va a ser un centro del conocimiento mundial que va a estar ubicado en nuestra comuna. Ernesto, esto como polo de desarrollo y obviamente tú que estás en el área del plan de zonas extremas, ¿cuáles son las características que tiene que funcionar para que esto se desarrolle de una mejor manera? Perdona aportar simplemente que no solamente es eso, Ernesto, en realidad Ernesto es el coordinador del programa de zonas extremas donde nace ese proyecto. Sí, claro. Sí, estamos de acuerdo. Sí. Porque pareciera que el proyecto fuera municipal. Y ahora la pelota la tiene la municipalidad. Estos proyectos, para que las personas también lo entiendan, pasan por distintas unidades porque así es la burocracia. Entonces, claro, hay alguien que enciende la llama, pero si tú no le pones fuego, no se enciende, si tú no le pones aire, no se enciende el papel y no se enciende el pero aquí vamos a escuchar lo que nos comenta. Déjeme ponerle la llama. Usted puso la llama, Juan José. Déjeme agrandar la llama. Bueno, efectivamente, uno de los ejes estratégicos que tiene el plan de zonas extremas es precisamente generar un desarrollo para Magallanes en el ámbito científico y también en el ámbito del desarrollo antártico. Por tanto, lo que acá ha señalado Miguel respecto de estas conversaciones que se han tenido con distintas personalidades de la Cancillería, están en la misma línea, digamos, de este proyecto. Este proyecto se inserta en una línea de trabajo que pretende posicionar a la región de Magallanes precisamente como puerta de entrada a la Antártica, no solamente para efectos del turismo, sino también para efectos de la ciencia. El Centro Antártico es un proyecto de una magnitud, digamos, muy importante. De hecho, lo que estamos despejando con el municipio, básicamente una autorización que debe hacer para modificar el plano regulador. Y previo al ingreso al Consejo Regional, y la licitación está prácticamente, prácticamente lista en cuanto al concurso de diseño, un concurso internacional de diseño que estamos, ciertos trámites administrativos previos para poder publicarlo. La idea es que sea esta un hito arquitectónico de la ciudad, a la imagen de la Ópera de Sydney, algo que sea absolutamente icónico, en el Estrecho de Magallanes, un hito que lo podamos apreciar desde muchos lados. Que nos identifique a nivel internacional. Que nos identifique, pero además no solamente para recibir o para albergar a las comisiones científicas que parten todos los años a realizar sus campañas en la Antártica, sino también para brindar un espacio para la educación y también para la familia magallánica. Un espacio, como existen en muchos lugares del mundo, un espacio interactivo donde se pueda tener una experiencia antártica. Hay salas donde tú puedes ingresar y sentir los vientos de 100 o 150 kilómetros por hora, sentir sensación térmica de 20 grados bajo cero, réplicas de bosque que desaparecieron hace miles de millones de años. Obviamente también va a haber un espacio con unos acuarios, con muestras vivas de especies de la Antártica. Por tanto, es una posibilidad que no solamente nos va a brindar
una mirada desde el punto de vista científico, sino también en relación al turismo. Porque ¿qué pasa con los turistas que vienen en los cruceros a nuestra ciudad? Nosotros mismos lo hemos visto deambulando por la ciudad, muchas veces en fin de semana está todo cerrado, no hay muchos lugares para visitar. Entonces, el impacto que tiene que esos turistas pernocten un día más en nuestra ciudad es muy importante. Y la verdad las cosas que no solamente esto nos va a servir para el turismo, también va a servir como un lugar para visitar, porque se contemplan grandes espacios públicos donde la gente pueda desarrollar tanto actividades sociales como ir ahí a desarrollar actividades culturales. Por tanto, es un hito fundamental, digamos, para tener una mirada de la región distinta de esa mirada un poco bucólica de hace 30 o 50 años atrás, donde era la imagen del ovejero. Esa imagen, por supuesto, va a seguir ligada a las cosas más apreciadas por los magallánicos, pero en cuanto a la participación económica en el desarrollo de la región, tal como se decía acá, cada vez está teniendo una menor incidencia. Y lo que queremos es participar de un enorme mercado que se abre en digamos, las visitas a la Antártica y en el desarrollo científico que todos estos países, digamos, están pasando, el grueso de ellos está pasando en este minuto por Punta Arenas, pero no tenemos un espacio donde recibirlo. Y tienen que irse a sus respectivos países a desarrollar los experimentos en los cuales estuvieron trabajando en el verano acá. Si nosotros brindamos los espacios, esos experimentos los pueden realizar acá mismo en nuestra ciudad. Homero, para terminar con este mismo tema, hay una falta de visión geopolítica que en algún minuto en los gobiernos anteriores no se desarrolló, seguramente se mencionó, pero no se tomaron decisiones. Y obviamente estamos hablando de posibilidades, tampoco de hechos. La pregunta es, ¿cuáles son los elementos que se necesitan para que esto se transforme en una realidad y que sea pronto? Porque además, disculpa, se mencionó también incluso de que no hay mucho turismo, o sea, que los fines de semana de repente no hay dónde ir, entonces es como que se está tomando una opción nueva cuando en realidad lo que debería existir ya es movimiento en tema turístico. Bueno, primero, por la descripción que hace Ernesto con respecto a esta estructura que se va a construir, es un megaproyecto. O sea, preguntaba, ¿de qué monto estamos hablando en términos de construcción? No sé de qué monto es. La ejecución va a superar los 30.000 millones de pesos. O sea, es algo importante. De magnitud. Es un poco lo que pasa con la Ciudad de las Artes en Valencia, no sé si has tenido oportunidad de ir. No. Bueno, ahí hay todo un complejo, digamos, que efectivamente ayudó mucho a fortificar el tema de lo que es el turismo. Y nosotros, como tenemos la posibilidad de tener los cruceros, ¿cierto?, que llegan, creo que puede ser muy importante su impacto. Pero también, como decía Juan José, el impacto muy importante es científico. El hecho de que los científicos puedan traer... Uno de los grandes trabajos que se hace en la Antártica es determinar, digamos, cómo ha ido cambiando el clima, ¿cierto? Y sacan testigos del hielo. Y esos tienen que ser muy cuidados. Entonces es complejo que sufra alguna alteración porque la huella de carbono se puede distorsionar. Que haya un lugar donde ellos puedan tener, digamos, un laboratorio de frío y mantener las condiciones lo más inalterables es muy valioso a nivel mundial. Por lo tanto, si eso está contemplado, más que sea bonito, un impacto arquitectónico dentro de la ciudad, yo creo que es, sin lugar a dudas, una cosa que hay que aplaudir. Y por sobre todo hay que ¿cómo se llama?, poner en relieve. Con respecto a la preocupación que se tiene con respecto a los argentinos siempre han sido muy entusiastas en hacer planos, o sea, en hacer mapas. Ellos no hay que preguntarle a los ingleses, no. Ellos son súper entusiastas, pero yo creo que es verdad que hay que ¿cómo se llama?, hay que estar encima de este tema. Creo que es valioso también de que se haya logrado por lo menos inquietar a la Cancillería. No sabía que había sido tanto el impacto, creo que es bueno y creo que hay que perseverar en eso, porque la gente del norte en el tráfago, ¿cierto?, de todos los problemas del país, el nivel central, se olvidan de la importancia de zonas geográficas como la nuestra. Y qué bueno que los magallánicos pongamos ese tema en valor, porque los santiaguinos no lo van a hacer y sabemos que no lo van a hacer. Por lo tanto, es bueno que se tome esa iniciativa, yo lo saludo y lo aplaudo, y me parece excelente, digamos, que se pueda materializar, ¿no? La gente aburrida de promesas, que se materialicen las cosas, obras son amor y no buenas razones, y esas cosas quedan. Yo
creo que, como para redondear, que todo este tema antártico es importante que Magallanes que tome un poder sobre eso, porque ya han visto que como la marca Patagonia vende tanto, hasta la gente de Valdivia se cree que es de la Patagonia, o sea... Y Temuco también. Temuco, claro. O sea, perdón, pero yo para que sigas aplaudiendo, Homero, te voy a decir que hay un centro subantártico... Las cosas buenas es que No, pero es que para que sigas aplaudiendo, yo quiero comentar, porque la gente no lo sabe, que hay un centro subantártico que ya se hizo el diseño, que cuesta 9.000 millones de pesos y que va a estar instalado en Puerto William. Sí. Y estamos a puertas de aprobar el proyecto de ejecución. Y también decirle que hace unos pocos días atrás hemos aprobado que muchas veces las noticias que pasan son el choque del que chocó hoy día y que aplastó a alguien, pero nadie ha dicho, por ejemplo, que se aprobó un proyecto por más de 400 millones de pesos que tiene que ver con el modelamiento climático para poder saber si vamos a tener nieve en los Tres Morros para poder ejecutar la estructura básica de un centro invernal. Bueno, y eso está aprobado. ¿Comunicacional? A ver, pero si... Yo veo la noticia en ITV y eso salió, ¿ah? Yo no sé qué canal ves tú a esa hora. Son diversos temas los que tenemos que tratar, por lo menos se ve que estamos convergiendo en el tema antártico. Vamos a una pausa comercial y regresamos con Discúlpame, Margarita pero si es que vamos a terminar, a mí me gustaría, Maximiliano, decir que yo no estoy diciendo que no haya salido en los medios, y los medios van a cubrirlo. El tema es que la gente que ve las noticias no es la misma que ve este programa, Juan José. Sí, pero estamos. No sé, y nosotros vamos a comerciales y regresamos con Margarita Mapú. Muchas gracias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar junto a nosotros después de la pausa. Y también tenemos al lado nuestro ya a Margarita Macuc Sierralta, quien es secretaria regional de Educación de Magallanes. ¿Cómo estás, Margarita? Muy bien. Tenemos varios temas que tratar hoy día, uno de los cuales me interesa que entremos en materia de inmediato. La Confraternidad de Pastores Evangélicos cuestionó en cierta medida la reforma educacional porque no le da la libertad de elegir, según lo que ellos dicen, y señalan que no es posible que el Estado se haga cargo de la educación de nuestros hijos y como padres no exista la posibilidad de elegir por nuestros hijos. ¿Cuál es la opinión que tienen directamente ustedes como secretaría? Bueno, la verdad es que este tipo de opiniones es preocupante porque en realidad, al contrario de lo que se busca a través de la reforma educacional, es de ninguna manera inhibir la capacidad de elegir a los apoderados de las familias, todo lo contrario, generar oportunidades para elegir. En ese aspecto yo diría que hay más bien una incomprensión. Yo esperaría que se pudiera entender muy bien el sentido de la reforma, que es que las personas tengan oportunidades equitativas para acceder a una educación de calidad. Y para ello creemos nosotros como Ministerio de Educación, como Secretaría de Educación y todos los que estamos trabajando en esta reforma, que la libertad de elegir solamente es posible siempre y cuando se asegura el acceso a la educación de calidad. O sea, la libertad evidentemente que debemos garantizarla y la garantizamos cuando le entregamos a las personas herramientas y oportunidades para acceder a esa libertad, para hacer uso de la libertad. En realidad aquí en Chile, nuestro país es uno de los países que está más segregado económicamente. Eso ha significado que la educación está igualmente segregada. Nosotros tenemos, por ejemplo, estudios que muestran que en nuestro país el 90% de los jóvenes del decil más alto de ingresos estudia en la educación superior. Pero el 10% de los jóvenes de menos ingresos accede a la educación superior. Entonces, evidentemente que acá la libertad de elegir está determinada por la capacidad económica. Por lo tanto, tenemos una desigualdad respecto del acceso a la educación que a través de esta reforma se pretende derrotar. Acá es una lucha por esta reforma, principalmente a lo que aspira es a terminar con la falta de equidad en el acceso a la educación. Y para eso el Estado, que somos nosotros, que somos todos los ciudadanos, ha creado, y el gobierno de la presidenta Bachelet ha creado una reforma tributaria que permita financiar la educación de los sectores que no tienen acceso a la educación de calidad. Y eso, por supuesto,
es un problema porque nosotros estamos viendo que las desigualdades en acceso a educación de calidad son enormes en nuestro país. Así que más que coartar es lo que el Estado está haciendo hoy día, es entregando las oportunidades a justamente las personas que no tienen esa libertad de elegir. ¿Y cuál es la certeza de que puede haber una educación de calidad? Porque en 40 años no se había hecho una reforma tan profunda como esta, que parte por asegurar el acceso a la educación de calidad desde la educación parvularia. De hecho, en Puerto Natales, por ejemplo, tenemos acceso universal a los jardines infantiles y a las salas cunas, con altos estándares de calidad, producto de la meta que estableció la presidenta para este nivel. Y la idea es que todos esos estándares de calidad, en términos de infraestructura, de recursos, de aprendizaje y de otras leyes y proyectos que van en beneficio de la calidad, se puedan traducir en aprendizajes de calidad. Eso no es de un día para otro. Mejorar la calidad de la educación es un proceso. Implica muchas variables. La calidad no solo depende del profesor, depende de muchos otros factores. Bueno, la ley de desarrollo profesional docente, la ley de inclusión, la ley de educación superior, son todas iniciativas que están, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, que hemos hablado bastante, son todas iniciativas que tienden a generar condiciones de calidad. Y eso evidentemente que va a tener que dar los resultados que todos esperamos. Desde el mundo municipal, ¿cuál es la visión que tienen con respecto a lo que es esta reforma y directamente si se hacen parte de la responsabilidad de la mala educación que hubo por años? A ver, yo la felicito por el eslogan, doña Margarita, pero mucho eslogan y pocas nueces. Yo no veo ningún resultado. Ustedes nos ofrecieron 2.000 millones de pesos. ¿Dónde está esa plata que no llegó? Usted envió a una persona del ministerio y nos ofreció 2.000 millones de pesos para financiar la corporación municipal. Y este año el municipio tuvo que volver a poner los 2.000 millones porque ustedes no lo pusieron. Supuestamente hicieron una reforma tributaria que era para la educación, pero no nos llegó la plata. Después, usted habla de calidad, pero resulta que los niños de la corporación municipal, usted pidió que se despidieran, ¿cuántos funcionarios? Diga la cantidad de funcionarios que se tuvo que despedir, y se disminuyó la cantidad de profesores. Y en aulas que nosotros teníamos 17, 20 alumnos, ahora tenemos que tener 40 alumnos con un profesor. ¿Por qué? Porque usted mismo firmó un oficio pidiendo que se despidan profesores. Dígalo, diga la verdad para que la gente se entere. Entonces, si la calidad de la educación significa que los niños van a tener que estar asignados en una clase, porque usted, como Seremi, pidió que se despidan profesores, si significa que vamos a tener menos recursos, perdón, no gracias. Cuando nosotros estuvimos a punto de pedirle a ustedes que se hagan cargo de la educación pública, porque veíamos de que había falencia y que los recursos no alcanzaban para la educación pública, ¿qué fue lo que pensamos? ¿Ustedes van a darle transporte escolar gratuito a nuestros niños? No lo creo. ¿Ustedes le van a dar clases de esquí a nuestros niños? No lo creo. ¿Le van a dar acreditación marítima para que puedan trabajar como funcionarios de la Marina Mercante? No lo creo. ¿Le van a dar clases de equinoterapia? ¿Van a pagar ustedes los equinoterapeutas? No lo creo. ¿Qué hicieron ustedes con la educación diferencial? ¿Qué hicieron ustedes con estos profesionales de apoyo? Los eliminaron. Entonces, yo creo que el eslogan es muy lindo, pero resulta que si vamos eliminando a la educación diferencial, vamos eliminando profesores, vamos recortando presupuestos, vamos ofreciendo platas que nunca llegan, viene la amenaza de esta agencia de la educación que no sabemos qué va a pasar con el transporte escolar gratuito, y más encima tenemos a los cabros chicos, igual que antes, con una cantidad enorme de tareas para la casa, y midiendo calidad por competitividad. Sabe que le doy las gracias por su reforma, pero creo que es lo peor que ustedes hicieron. Creo que está muy lejos de estar avanzando hacia una verdadera mejora en la educación. Margarita. Menos mal que bueno, no es lo mismo que piensa toda la ciudadanía, Juan José, porque esa calamidad que describe un mundo que no existe. Es que existe solamente en tu imaginación. La mayoría de la gente no está de acuerdo con la reforma. O sea, anda a preguntarle... Sí, pero pregúntale a las personas si están de acuerdo con la gratuidad. Ahí lo preguntaron por la gratuidad. Pero, estimado, perdóname, pero tu hijo estudia en el alemán, ¿o no? No. ¿No? ¿En qué colegio estudian? No es materia de este programa. Estudiaba en un colegio privado. Lo dijiste en el programa anterior. No es materia de Entonces, por lo menos uno tiene que tener el acercamiento al mundo municipal para saber dónde estudian los hijos de las personas más necesitadas. Por favor, Juan José, está hablando de recursos, ni siquiera han sido capaces de gestionar
con la cantidad enorme de personas que trabajan en la corporación municipal y no han sido capaces de gestionar adecuadamente la educación. Y culpa a la administración, que lo único que ha hecho la ha sido gran firmar cantidad cheques. de personas Lo que único hay ahí ha hecho son ha de sido tu firmar partido y cheques. que lo llevó Gonzalo Pumarino, pues. Por su pregúntale a tu compañero cuánto llevó, pues. No hemos estado gestionando el Pero ¿sabes municipio qué? nosotros. Te digo una cosa, el decir vamos a mejorar la calidad y que nos manden un listado que tenemos que eliminar, ¿cuántos? ¿70 profesores? ¿Te parece que eso sea mejorar la calidad? Yo no creo que sea mejorar la calidad. Me parece que estemos ahí, si podremos me tomar permiten que conocimiento conteste más detalle. Margarita. Bueno, tengo que decirle lamentablemente al señor Arcos que todo lo que ha dicho es falso. Doña Margarita, tengo los oficios. Bueno, me por deja. favor. me Están deja los oficios que llegaron a la corporación escuchemos municipal. invitados. Nosotros lo vimos. Sí, me Primero la deja- escuchamos y después Con su continuamos ahí. firma. No, es que usted no puede venir a mentir en público porque está el Oye, oficio con su ¿y cómo firma. mientes tú? ¿Cómo mientes tú? No, pero es que yo le digo que falta la verdad porque está el oficio con su Juan firma. José, Usted me pierde parece la bien, pero oportunidad. si la escuchamos y posteriormente te damos de nuevo la palabra. Bueno, respecto, fíjate que el lunes pasado, yo creo que hay que hablar con hechos objetivos. Los programas de televisión, los medios de comunicación en general están para informar y no para descalificar, y no para agredir, menos para agredir, porque estamos dando una muy mala señal. Y a los 70 televisión personas que se también. fueron, Yo creo disculpe, que la Margarita, televisión- pero la las personas que televisión fueron también despedidas, educa, ¿no? No, pero disculpe, y las personas que Ojalá quedaron pudiéramos despedidas. educar a través de la No, televisión. pero discúlpeme, las personas Sí. que fueron Dejar despedidas, hablar. ¿quién le dice a eso? Juan José. ¿Me lo dice a mí o las personas que fueron despedidas? Oye, Juan. Juan José, Bueno, yo me, adelante. puedo, Sí, yo me puedo mantener en un programa donde me dejen hablar. sí, De adelante. lo contrario, no podría. Lo entiendo. ¿Ya? Pero yo le hago una pregunta. Pero Usted José, pidió- el que hace las preguntas soy yo. Si me permiten para que responda. Voy a exponer, pues, Sí, por favor, continúa. es invitada. Y aunque no fuera invitada. Sí, sí. En una mínima no. Creo que es por tema de dama, hay un montón de temas, pero me interesa que respondas y de ahí Pero podemos bueno, continuar en el panel. Mira, lo importante es que justamente en relación a la reducción de profesores, que es la preocupación que acá se ha planteado, el lunes pasado estuvimos revisando el PADEM de la Corporación Municipal de Punta Arenas, de la Cormupa, que es la que evalúa, digamos, la dotación docente entre muchos otros puntos. Y la Corporación Municipal de Punta Arenas aumentó su dotación para este año. Entonces es muy extraño que se plantee acá lo contrario. La Corporación Municipal, él habla de 2.000 millones de pesos que se prometieron, pero en realidad no se entregaron 2.000 millones de pesos, se entregaron a la región 9.000 millones de pesos, los cuales van mayoritariamente a Punta Arenas, porque son la comuna que tiene más estudiantes. Disculpe, Entonces, yo cuando me refiero a 2.000 millones fue porque la persona del ministerio dijo a partir de este año, de ahora, el municipio no iba a tener que aportar sí, fondos y a la educación. Que continuemos. agrego además que nosotros hicimos ahí una sumatoria de la cantidad de plata que recibe la Corporación Municipal de Punta Arenas y recibe 24.000 millones de pesos anuales. 24.000 Eso sí que es millones plata por compleja. concepto solamente de subvención regular. Aquí no estamos considerando la subvención escolar preferencial ni la subvención escolar de gratuidad, que es un aporte superior. Y nosotros sacábamos la cuenta, esos 24.000 millones de pesos anuales son los que gasta la Corporación Municipal de Punta Arenas en dotación, solamente en sus funcionarios. Por lo tanto, me parece muy extraño que una municipalidad estemos diciendo que va a tener menos profesionales, primero porque el número, lo mostró la propia corporación, es aumento de dotación, y segundo, ese aumento de dotación está financiado con la subvención que da el Estado y aumentado con el aporte que da producto de la reforma educacional de gratuidad, que es un aporte adicional por ser los liceos municipales gratuitos. Entonces, creo que los hechos y las cifras hablan por sí solas. Respecto a la educación diferencial, que también señalaba, en ningún momento se ha pensado eliminar la educación diferencial, eso no está en ningún está dentro de plan los del planes. Ministerio de Educación. Y no sé qué otra cosa. ¿No se me hubo una olvidó. disminución de los asistentes de la educación? No, ¿No? en absoluto. En absoluto. Ahora, cualquier disminución de dotación que se haga, el sostenedor es la que la hace. Ahora, cuando hay un exceso de dotación, evidentemente que es una preocupación porque disminuyen los estudiantes y aumenta la dotación. Entonces, la lógica no
no se ajusta. Y por otra parte, el promedio de estudiantes de los colegios municipales de 25 estudiantes acá en Magallanes es menor que el promedio de estudiantes que tienen los colegios particulares subvencionados, que tienen de 45 estudiantes. Sí, pero es que los colegios subvencionados, si usted conoce la realidad, no tienen ni la escuela de la Mira Rebeca Aguilar, ni la escuela Río de los Ciervos, ni tampoco la escuela Río Seco, que están obviamente que bajo la media. Yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ¿no son 25 en todos los colegios? No, pero yo dije un promedio. No, por supuesto, pero nosotros nos hacemos cargo de la educación rural, y en esa educación rural las aulas son de 10, de 6 niños, y eso usted lo sabe. Ustedes administran la educación rural, pero quien se hace cargo de la educación pública en Chile es el Ministerio de Educación, es el Estado. Ustedes solamente administran lo que el Estado les entrega. Ahora, aportan indiscutiblemente, pero aportan un porcentaje que es muy menor. O sea, yo personalmente le diría, ¿sabe qué más tomen ustedes las llaves? Ya no les entregamos las llaves y se lo agradecemos, pero llamado. También completo, porque nosotros tenemos lo que ustedes hasta acá no nos han dicho cómo lo van a solucionar. ¿Van a tener transporte escolar gratuito para los niños? No, pero eso ¿Van a tener clases de esquí para los niños? Oye, no te preocupes, en la próxima administración municipal nos vamos a hacer cargo de todos estos detalles, así que no te preocupes, tú descansa. Vamos a tener que cargar los buses en otra va a parte. pasar al Estado, estimado. Nosotros y nos vamos a preocupar. hasta acá el Estado no ha dado ninguna claridad de esos otros beneficios adicionales que se dan por la corporación municipal y que no son remunerados o reembolsados por el Estado. Homero, tú también comentabas de que estaban en contra o que no la gran mayoría estaba de acuerdo con esta reforma. Es más, el hecho de que lo único que les preocupe a los estudiantes, o por lo menos lo que dejan ver en algunas protestas, es que la educación sea gratuita y no como antes de preocuparse de que sea de calidad, que es una de las cosas que se menciona normalmente en la oposición. Y hablan sobre todo de que existe un tema de flojera porque es como la normativa que tiene Chile, que en definitiva en vez de llegar a estudiantes buenos a las universidades, en realidad quieren que ingrese cualquiera. ¿Es más o menos eso? No. Yo lo que digo que las encuestas muestran que la gran mayoría no está de acuerdo con cómo se está llevando la reforma. No que no quiera reforma. La mayoría de las reformas, yo creo que la mayoría de la ciudadanía estamos de acuerdo. Sino que estamos, no nos gusta cómo se están llevando algunas cosas. De hecho, el ministerio, los estudiantes están muy molestos también cómo está llevando. O sea, hay una confusión y eso es algo real y concreto. Pero que las reformas tienen que hacerse. El sistema era malo. El sistema no estaba cumpliendo con las expectativas. Eso es verdad, digamos, y lo que dice la Seremi también tiene razón. Es un sistema muy segregado. Entonces, el diagnóstico está bien. El problema está cómo implementamos las soluciones. Entonces, lo primero es dejar claro de que de la oposición a las reformas no es a la reforma en sí, sino al modo como se está llevando. ¿Ya? Ahora, yo no tengo muy claro el tema que plantea Juan José porque no estoy en el mundo municipal, así que no es algo que me excede, digamos, por lo tanto no voy a opinar sobre eso, pero sí creo que es importante. Magallanes, al igual que la primera región, me parece, son las llamadas, digamos, a hacer todo lo que va a ser el proceso de desmunicipalización. Son regiones piloto. Las regiones piloto, gracias. Ahora, eso se está haciendo, se va a hacer. ¿Qué pasa con eso? Yo tengo entendido que todavía ese proceso hay mucha suspicacia y preocupación por agentes, digamos, municipales, como por ejemplo los asistentes de educación, que parece que van a tener un menoscabo, se produce el cambio, dado que hay funcionarios que tienen rentas superiores a las que debieran ser encasillados, por lo que yo me he enterado. Eso se está estudiando, se está viendo, ¿es real eso? La preocupación, por ejemplo, de la agrupación de los asistentes de educación. Mira, respecto a eso es el proyecto de Nueva Educación Pública, que en este momento está en el Parlamento, y los asistentes de la educación han tenido durante el año pasado y una mesa de trabajo en la cual han sido muy activos, y porque efectivamente consideraban que habían algunos aspectos en los que podían verse perjudicados, particularmente el punto que quedó y que es el tema de discusión que se mantuvo hasta el final, pero que se ha ido abordando, es el derecho a la negociación colectiva. Ese era el punto más crucial. Deterioro en cuanto a los ingresos no está dado por el proyecto. Las condiciones se mantienen igual. Sin embargo, el derecho a la negociación colectiva era un tema que quedaba pendiente.
hasta hace unos 15 días atrás. Ya tengo entendido que ya han ido avanzando en eso. Los parlamentarios de la región, principalmente Morano y Yanna Proboste y Carolina Goich, han estado trabajando con los asistentes de la educación para poder llegar a un acuerdo y para poder encontrar una alternativa a mantener estos derechos que son más bien gremiales. Por ahí va un poco ese era el punto, porque decían que el tema es que la ley encasillaba. Y muchos de ellos tienen, digamos, regalías que han logrado con el tiempo y los sueldos le bajaban bastante. O sea, y yo entiendo su preocupación. Y yo creo que, porque en el fondo igual hay un tema con respecto a todo este proceso. Las corporaciones municipales van a tener que, ¿cierto? Van a tener que entregar al Estado no algo, entre comillas, disculpando hablar, un cacho, sino que necesita algo saneado estructuralmente, ¿cierto? El Estado no puede traerse deuda y eso es lo que está produciendo un poco de ruido. Por eso yo decía, ¿cómo va a estar el proceso? ¿Ese proceso va avanzando bien? Sí, va avanzando, pero progresivamente. Porque hay déficits de las corporaciones, son reales. Justo el Fondo de Apoyo a la Educación Pública que se creó, el que yo mencionaba, que hasta el 2016 ya llevaba traspasado, va a tener traspasado 9.000 millones de pesos a Magallanes y a otras regiones más, porque evidentemente está en relación a la cantidad de estudiantes. Justamente ese Fondo de Apoyo a la Educación Pública es para el saneamiento financiero de las corporaciones municipales, para el pago de deuda, para... El pago de las deudas previsionales. Todas esas, entiendo que hasta el 2014 o hasta el 2015. Mira, lo que podía hacer es hasta ahora, siguen. Yeah. Hay un ítem que es normalización y pago de deuda y eso se mantiene en todos los fallos. Eso es con el ámbito de regular. Sería bueno también que se dijera, porque se habla tan mal de la corporación, que a esta corporación no le va a llegar dinero por ese ítem porque es una de las corporaciones que está más al día en el pago de las cotizaciones en Chile. Bueno, lo que iba a decir era eso. Más al día tienen que estar al día. Más al día de todo Chile. No, tienen que estar al día, no más al día, sino que al día. No, porque solamente si tú tienes menos de 2 años de atraso, como el caso de Punta Arenas, que Punta Arenas ahora está prácticamente al día. Por eso, pero hablemos de obligaciones al día. No te llega plata. Y lamentablemente a Punta Arenas no le va a llegar plata porque está prácticamente al día con las cotizaciones. Pero lo importante es que eso es para felicitar. Es una obligación, eso es una obligación. Tiene que estar al día, no prácticamente al día. Juan José, lo que tú dices no es así. El recurso llega. Ahora, hay 6 ítems que tú los debes conocer. Y esos ítems, el sostenedor decide en dónde invierte ese recurso que se le entrega. Luego, si tiene toda la deuda pagada, puede usarlo en recursos de aprendizaje, puede usarlo en capacitación de profesores, puede usarlo en transporte, puede usarlo en capacitación de profesionales de la propia corporación. Son ítems que te permiten moverte. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en Punta Arenas? Que el año 2014 o el 2015 el 80% del total se fue al pago de deuda. Y eso está permitido dentro de este proceso de normalización para el traspaso. Ahora, una vez que tenga pagada la deuda, y que lo ha ido haciendo Punta Arenas, que era algo que yo iba a agregar, lo ha ido haciendo, va liberando recursos, porque en el fondo la idea es que se vayan liberando recursos para mejorar la calidad de la educación, que es todas las otras cosas que yo nombré. Entonces, hacia allá apunta esto. En algún momento se termina de pagar la deuda. Punta Arenas ya ha avanzado bastante, dado la cantidad importante de recursos que se le han traspasado para ese objetivo. Por lo tanto, va a llegar un momento en que no va a tener deuda y va a poder invertir en mejorar la calidad de la educación, que es lo que a ti te preocupa. ¿Y cómo no vamos a hacer problema de Arco, porque Arco ya no va a ser concejal. No, pero que sabes tú que me interesa saber, porque de repente se habla mucho y se compara Natales y Punta Arenas. ¿Cómo está Natales? En la misma situación que Punta Arenas. Porque muchas veces las personas piensan de que acá está peor que también, ha avanzado mucho en pagar su deuda. Se descuentan los créditos. Otra inquietud que hay también de los funcionarios municipales de acá y de Natales es con respecto a si ustedes tienen, conforme a la cantidad de colegios a servir, establecido cantidad de profesores y de asistentes de la educación. Porque puede llegarse a establecer de que hay una sobredotación. ¿Eso lo han visto ustedes? Efectivamente,
Bueno, lo que decía Juan José es que la orientación es a que exista un justo equilibrio entre la cantidad de dotación y la cantidad de estudiantes. Claro. Si tenemos 200 estudiantes, evidentemente que no podemos mantener una dotación que teníamos para 1000. O sea, eso es lo Y ese tema lo están tomando porque es un tema muy sensible para la comunidad. El PADEM, a partir del que se entregan los fondos de apoyo a la educación pública, el PADEM se elabora en conjunto. No, lo elabora en realidad la corporación, Las corporaciones, pero lo evalúa el profesionales de la Secretaría y Eso del anual, Ministerio de ¿cierto? Educación, Es anual. sí. Justamente el Ahora lunes, sí. martes y miércoles de esta semana se estuvo trabajando desde el Ministerio de Educación, revisando ítem por ítem, y ahí fue donde pudimos comprobar que se había aumentado la dotación en Ahí cruzan ustedes los datos. y ahí es donde se ponen estos alertas y se dice, bueno, mire, tiene tantos estudiantes, ¿qué pasó? ¿Por qué aumentó acá? Etcétera. Ernesto, directamente algo que mencionaba Juan José. Da la impresión que fuera un pecado que uno tuviese a los hijos estudiando en un colegio particular, siendo una tienda política socialista donde habla de igualdad. Entonces la pregunta es directamente, ¿no será esa la gran...? ¿Quieres saber dónde tengo mis hijos? Yo creo que... No, lo personal no, a ver, si venimos acá, de una sociedad- No, a mí lo que me si venimos a un programa democrática. como este, si venimos a un programa como este, yo creo que salvo que en las condiciones de los panelistas esté revelar cada uno sus pasos como persona privada, yo No, si me me- niego si me a deja- alquilar si me mi deja- vida si me- privada si me dejas terminar. y menos emplazado Claro. por una persona como Pero Juan me José. interesa Yo saber, no- me interesa Sí, que la saber diferencia si tú entre tú y crees... yo, No, por si me favor, permites- no. mis hijos Si sí me están en interesa colegio saber- subvencionado. sí, si me Mis interesa- hijos lo que estudiaron me en colegio importa- subvencionado. ¿Me permiten? yo por lo menos hago un esfuerzo para darle la mejor educación que puedo pagar. Ernesto, lo mismo que pero hizo mi Ernesto, padre, mi padre era un obrero y hizo el mejor esfuerzo que podía hacer por sus hijos. Y gracias a eso, yo soy la primera generación de mi familia con educación universitaria, que es lo mismo que hacen los padres de familia que se esfuerzan para darle lo mejor a sus hijos. Si tú no quisiste hacer eso, preferiste gastar tus recursos como abogado en otras cosas, en darte gusto, en comprarte autos americanos, deportivos, es cosa tuya. Yo no te señor, juzgo. a mí me gusta que mis hijos crezcan No te apegados a la juzgo. realidad. Por Ernesto, eso estudiaron en colegio en subvencionado. todo caso, te iba para allá la pregunta. Si me permites contextualizar. Max, déjame responder, porque me Sí, sí, pero directamente. si me por favor. permite- si Yo me soy permite orgulloso que mis hijos crezcan apegados a la realidad con todas Pero las si eso clases no sociales. tiene, Creo eso que no son tiene decisiones nada que ver. particulares. En Punta Si tú Arenas- dices- en Punta Arenas, si mi tú viejo, dices- todos vivimos mezclados. Si tú dices no de que vivimos- no pagar vivimos Vitacura. más por tener buena educación, Por te supuesto, puedo decir por supuesto. de que el segundo colegio con la prueba SIMS el año pasado, el segundo mejor resultado fue un colegio de la Corporación Municipal de Punta Ya, ¿y Arenas. cuál fue el primero? Ernesto, me gustaría ¿Cuál fue el directamente, primero? en todo caso, ¿Cuál si fue el pudiéramos primero, Juan José? concentrarnos en lo que El estamos Club del Sur. preguntando. Y en el Club del Sur Sí. estudian mis hijos. ¿Estás de acuerdo en la educación privada entonces? Nosotros son dos opciones. jamás en el proyecto del gobierno jamás se prohibió la educación particular. La educación particular va a seguir existiendo. Lo que pasa es que lo que no se permite es el lucro con recursos públicos, y eso se tiene que decir con toda claridad. A eso quería No llegar. lleguemos, no confundamos las cosas. Pero la parte, No confundamos la parte las cosas. universitaria hay universidades que no lucran, que son fundaciones y son privadas. Ernesto, O en todo sea, caso, a mí lo que me interesa saber, ¿tú crees que ese es una de las grandes... hay universidades privadas, Ese es uno de los querido grandes amigo, temas con los de las cuales está, la Feria de por Santa lo María, cual la por ejemplo. oposición se opone directamente a este tipo de propuestas que estaba haciendo en el caso de la reforma. Mira, yo pienso lo siguiente, pienso que cuando se personalizan los temas, la gente se confunde. Yo creo que acá es un hábito que practica como un deporte el diputado Arco de tratar de el diputado te subí demasiado al pelo. El concejal Arco de hostilizar a las personas, hostiliza a nuestra invitada, después me hostiliza a mí. Yo creo que eso aburre porque en definitiva lo que las personas quieren es que nosotros hagamos una reflexión respecto a los temas que les interesan. ¿Y a mí qué me interesa de esto? Me interesa destacar que pese a que la encuesta que trae aquí nuestro amigo Homero, destacadito y con colores, que dice que hay una mayoría de las personas que rechazan la reforma, yo me quedo con lo que el mismo Homero dice. Homero no es socialista ni es democrático, Homero es de Renovación Nacional. Y sin embargo dice, la gente, aunque aparece ahí rechazando la reforma, en realidad quiere las reformas, pero no las quiere de esta manera. Y fíjate que muchos de nosotros tampoco las queríamos de esa manera, porque la reforma laboral, ¿qué es lo que queríamos? Sí, eso es lo Nosotros que queríamos que- titularidad sindical, pero los señores del Tribunal Constitucional dijeron otra cosa. Y en la reforma educacional, oye, nosotros queríamos que la gratuidad se pudiera cumplir en un periodo más corto de tiempo, pero desafortunadamente los recursos
que se consideraron en la reforma tributaria no dieron cuenta de lo que efectivamente cuesta la reforma educacional, la gratuidad al 100%. Es una cantidad ingente de dinero. Nos tocaron las vacas flacas, nos tocó un cobre de $2.20. Al señor Piñera le tocó $4 la libra. Cifras portentosas de dinero que entraron al erario fiscal en ese periodo. Acá nos tocó lamentablemente el periodo de las vaquitas flacas, y en el periodo de las vaquitas flacas todo lo que se dijo por parte de la Presidenta de la República y fue el compromiso del gobierno se ha llevado adelante. Algunos dicen, oye, pero han sido porfiados, la Presidenta ha sido tosuda, porque ¿cómo es posible que si toda la gente le dice que no lo haga, sigue impulsando la reforma? Yo creo que lo que se tiene que hacer en la vida política es ser coherente. Si se dijo en el programa de gobierno que se iba a impulsar estos 4 reformas importantes, esas 4 reformas importantes se han cumplido y están avanzando y estamos en los 2 años y medio de gobierno. Sí, pero probablemente hay cosas que van a quedar pendientes, pero esto no es una carrera de los 100 metros planos donde hay una persona que tiene unas piernas muy largas y corre rapidísimo y lo hace solito. No, esto es una carrera de relevo. Acá la única forma de consolidar esta reforma es que nosotros podamos entregar la posta al mejor corredor de nuestro equipo para que pueda concluir esa tarea. Y eso es lo que se pretende hacer. Pero Miguel, espérame un minuto, Miguel, porque el tiempo es muy corto, entonces me interesa si no vamos a alcanzar. Miguel, antes, prefiero preguntar primero si es posible, después usted aclara todo lo que quiera. Teniendo esta reforma y evitando supuestamente que se logre entendiendo que todos estamos de acuerdo. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que a mí me gustaría... ¿Podremos llegar en algún minuto a evitar paros y protestas en los establecimientos? Yo creo que eso no va a pasar nunca porque es un tema eterno. Pero, sin embargo, yo quiero decir que yo tengo algunas aprensiones con la reforma y efectivamente no estoy de acuerdo con algunas cosas como se hicieron. En lo global. Y si hay una de las cosas que se está haciendo en educación y que tengo una crítica grande, con Margarita lo hemos conversado y lo voy a aprovechar a decir acá hoy día, es la comunicación de los avances de la reforma. Porque nadie con 2 dedos de frente podía pensar que una reforma que se inicia en un año, al otro año va a entregar resultados. O sea, ese es un tema inimaginable cuando todas las reformas para llevarlas a cabo necesitan años de desarrollo. Punto 1. Punto 2, el problema es la comunicación que hemos tenido. Porque Margarita, a mí me gustaría, y por eso me voy a quedar callado, en respeto a ella, para tratar de alguna manera ganar el tiempo. No hay mejor persona que ella en Magallanes, y ha sido una de las cosas que le he dicho, que por favor haga un esfuerzo para que los ciudadanos de Magallanes escuchen el tema de la reforma, escuchen cuántos estudiantes están estudiando en forma gratuita hoy día en la universidad, cuántas personas están, y que reconozcamos lo que no vamos a poder hacer, como dice Ernesto. O sea, nos tocó en este momento y tenemos que reconocer, ¿sabes qué? No vamos a poder hacer esto. Y además no son solamente 4 reformas, ahora estamos con una quinta pata, que es muy fácil que nos coma plata de la reforma educacional y que también puede significar un mayor alargamiento, que es el tema de las pensiones. Y se ha tomado con responsabilidad, tal como lo planteé acá ahora. No podemos decir con irresponsabilidad, tenemos la cuestión para adelante, veámoslo ahora. Pero a mí me gustaría quedarme hasta ahí callado, porque darle la palabra a la Margarita que nos pudiera explicar de todo lo que se avanza en la reforma, porque creo que a la gente le interesa mucho y lamentablemente los medios de comunicación se van por titulares y no se van por la profundidad de la situación. A mí me hubieran gustado cosas que se hubieran empezado primero por lo público, después por lo privado, después podríamos haber con los colegios subvencionados. Todo eso debería haber sido paulatino, desde mi punto de vista. Pero eso es, desde mi punto de vista, accesorio. Lo fundamental lo podrá decir Margarita. Margarita, yo te voy a pedir que nos esperes un momento. Nosotros vamos a ir a una breve pausa comercial y regresamos a Contrapunto. Estamos de regreso, acá ya se están apostando algunas cosas interesantes que vamos a tratar durante el programa, antes de que termine, pero estaba nuestra invitada, Margarita Macú, y nos gustaría más o menos que nos aclararas entonces básicamente cuáles son los pros y los contras que podría tener esta reforma. Bueno, la verdad es que esta es una reforma ambiciosa, es una reforma de todo el sistema educacional. Por lo tanto, tiene esa virtud, pero que a su vez es un defecto, porque el tener a veces aspiraciones muy grandes
se constituye en un problema porque hay que cumplir con todas las aspiraciones, ¿no? Entonces, eso es problema. También el defecto que tiene es que es difícil de asimilar, difícil de comunicar, porque son muchas cosas. Entonces, la verdad es que mientras se está aumentando la construcción de jardines, de salas cunas, mientras se está pensando en cobertura universal, paralelamente se está haciendo un fortalecimiento de los municipios a través del Fondo de Apoyo a la Educación Pública en todo el país desde el 2014. También se está haciendo un fortalecimiento de la educación básica, por ejemplo, de los estudiantes. Todos los estudiantes de séptimo básico en Chile recibieron computador e internet, que todos lo han visto ya eso. 2.000 computadores hemos entregado para los séptimos básicos entre el 2015 y el 2016. Niños que no habían tenido nunca un computador en sus casas, jamás, ni siquiera habían tenido la oportunidad de tener un computador en su casa, hoy día lo tienen. Y es personal, es para ellos, para mejorar la calidad también de su aprendizaje. Los docentes, tenemos una cantidad considerable de docentes en Chile que ha sido producto de sus evaluaciones. Hoy día se encuentra en el nivel avanzado, experto 1 y experto 2 en la escala que estableció el Ministerio de Educación. 400 docentes en nuestra región están en el nivel experto 1, experto 2 y avanzado. Eso significa que esos 400 docentes van a recibir en julio del próximo año un aumento aproximadamente de un 30% de sus ingresos. Ahora, ¿por qué existe tanta inquietud en el tema de los docentes con respecto al encasillamiento que...? Claro, nunca los docentes, los profesores han estado completamente satisfechos con los sistemas de evaluación, pero nosotros creemos que los sistemas de evaluación son necesarios para mejorar la calidad de la docencia y son imprescindibles. Eso es algo que no se puede evitar. Luego tenemos un bono de incentivo al retiro, más de 50 profesores se han ido, un bono de incentivo al retiro que no existió en el periodo de gobierno anterior, no existió nunca la voluntad de entregarlo, hoy día por primera vez existe y se amplía por 8 años, es decir, durante 8 años los profesores van a poder acceder al bono de incentivo al retiro. Aquí ya casi 50 profesores se han retirado y el Ministerio de Educación le ha traspasado los recursos al municipio para que pague ese bono. Existe en la educación superior 120.000 estudiantes que tienen acceso a la gratuidad en Chile, en 1.490 en la Universidad de Magallanes, más del 30% de los estudiantes, 3 de cada 10 estudiantes hoy día en la Universidad de Magallanes estudian de manera gratuita. De ese porcentaje, un alto porcentaje estudian carreras técnico-profesionales, lo que es muy importante para nosotros, de manera gratuita, en horario vespertino, dueñas de casa, etcétera, que no habrían tenido nunca la oportunidad de estudiar. Entonces, también hay que mirar la experiencia. Acá hay 1.500 familias que tienen educación gratuita en la Universidad de Magallanes, de Natales, de Porvenir, etcétera, de Punta Arenas. También hay 1.650 familias en Puerto Natales que por primera vez van el Colegio Monseñor Fañano y María Mazzarello, van a estudiar también de manera absolutamente gratuita, producto de la ley de inclusión. El sistema subvencionado se va a transformar durante los próximos 6 años en completamente gratuito. Entonces, eso también hay que valorarlo, y esas son cosas que, como decía el consejero Sierpe, son muchas cosas las que se están haciendo que es difícil comunicarlas. El programa de acompañamiento de acceso efectivo a la educación superior, que es el programa PASE, que se está implementando en 5 liceos de la región municipales, en su mayoría técnico-profesionales, es prácticamente pagarle un preuniversitario, decirlo en forma muy burda y muy simple, a personas que nunca habían tenido la posibilidad de prepararse para acceder a la educación superior. La Universidad de Magallanes está trabajando con el Liceo de Puerto William, Porvenir, Natales y 3 de Punta Arenas, y los está capacitando y preparando para entrar a la educación superior con mejores herramientas. De esos estudiantes, aun cuando les vaya mal, porque todos sabemos que la PSU es un elemento que genera barreras para entrar a la educación superior, porque la educación no ha sido de calidad en los años previos,
Eso va a permitir que los jóvenes, el 15% con mejor rendimiento de estos programas, de estos 5 liceos, van a poder ingresar a la carrera universitaria, aun cuando su puntaje sea deficitario. Entonces, son programas en lo pedagógico, en infraestructura. No podemos ponernos a mencionar cada cosa. Amplió la presidenta la cobertura para los almuerzos de los estudiantes, el plan de alimentación, al 7º decil. Casi 7 de cada 10 niños que van a la escuela pública tienen acceso al almuerzo, alimentación. Y para eso hubo que hacer una inversión adicional para ampliar las bodegas y los comedores. Son todo un conjunto de medidas. Tenemos un plan de arte, de deporte implementado en todos los liceos, en todas las escuelas, con monitores y con equipamiento para cada uno de ellos. Entonces, hemos implementado, por ejemplo, el plan de formación ciudadana, se va a empezar a desplegar. Todos añorábamos educación cívica, hoy día se va a implementar y a partir del próximo año es asignatura obligatoria. Me faltan muchas cosas más, pero traté de decir lo más importante. Le hice caso, consejero, haber sido sintético. Pero me interesa. Perdón, simplemente para que me dé lugar a la duda, yo le he entregado mi tiempo generosamente a Margarita y no creo que haya mejor explicación que la que ella dio. Ella pudo decir algunas de las cosas que significan eso. Y la verdad es que yo creo que hay que mejorar mucho la reforma. Yo creo que hay que irla modificando. Pero el problema no se soluciona desacreditando. O sea, me parece que es la manera de ir aportando a cómo mejorar los aspectos que hay que mejorar. Porque todo es perfectible. Pero me parece que hay que conocer esto, que mucha gente seguramente por primera vez lo escuchó. Homero. Bueno, es interesante todo lo que está haciendo el Ministerio, pero en el gobierno pasado, el presidente Sebastián Piñera, al cual tuve honor de ser parte, nosotros igual hicimos un tremendo... ¿Fuiste ministro servicio de Educación? No, de vivienda, pero fui parte, digamos, del gobierno. Muy orgullosamente. Lo bueno que tiene hoy día, señor Sepúlveda, que nos ha ascendido a todos, porque yo soy diputado, tú eres ministro. Usted va a ser intendente, señor siempre. No me interesa. No, bueno, lo que quiero decir es que en el gobierno pasado se hizo un tremendo esfuerzo también, creando liceos de excelencia, y hicimos también muchas cosas que lamentablemente se dejaron de lado en este gobierno, y creo que fue un error. A mí lo que me preocupa es lo siguiente. El día viernes de esta semana salió una encuesta ADIMAR del mes de agosto, y ahí la ministra de Educación, conjuntamente con la ministra de Justicia, obtienen la peor evaluación del gabinete, un 18%, que a todo esto son evaluaciones realmente penosas. Nunca antes había tenido un gabinete tan pésima evaluación. Disculpa, ¿cuál es el mejor evaluado? Relaciones Exteriores. ¿Y cuánto está? 60%. 71%. Ah, ya, o sea, hubo... Menos mal que no me tocó evaluarlo a mí porque hubiera tenido bastante menos, fíjate. Bueno, el tema es que... Es importante porque uno pensaría que... Uno entiende, digamos, el tema de justicia, porque la ministra Blanco ha estado inmersa en muchos problemas, ¿cierto? Pero educación siempre ha tenido una baja evaluación, pero nunca había llegado al 18%. ¿Sí? El gobierno tiene la peor evaluación en 26 años, el equipo de gobierno de un 13%. Y la gente que dice directamente que está en contra de cómo está actuando digamos, el equipo de gobierno es un 84%. ¿Ese será el motivo por el cual tú crees que hay alguna parte en el sector de ustedes? Perdón, lo que yo digo es lo siguiente. Digo que las condiciones en que este gobierno está haciendo reformas en forma apurada y en forma muchas veces agresiva. Yo diría, digamos... El discurso ha sido agresivo, totalitario. Claro. Totalitario. Sí, señor, ha sido poco dialogante. Simplemente es complejo. Porque tiene que tener la ciudadanía, tiene que tener apoyo en la ciudadanía, y hoy día no lo tienen. Y es lamentable porque debieron tener un gobierno fuerte. Yo honestamente ¿Pero qué crees tú que habría que hacer? Yo lo que creo es que hay muchas cosas que no se deben hacer en este gobierno, que debieran dejarse para el próximo gobierno. ¿Cómo qué? Y quizás hacer un acuerdo nacional. No, pero ¿como qué cosas? Dejar de impulsar, por ejemplo... el tema de la AFP dijiste el otro día, que no había que hacerlo. Yo lo que digo, que el tema de la AFP es importante. Bueno, la presidenta acaba de... No, pero tú dijiste en el programa acaba anterior, de avalar
que la AFP no se va a terminar. No estamos hablando de eso. Estoy Perdón, diciendo y que la tú gente dijiste que lo no había que ver quería, ahora. Lo del movimiento No Más AFP quería volver al sistema de reparto antiguo. Y la misma presidenta dijo que no se puede hacer eso. No, pero si la gente se acuerda que tú dijiste que el tema de la AFP había que dejarlo para otro gobierno. Yo lo que dije es que lo que había que hacer era arreglar las pensiones de miseria que tiene la gente y que eso es una realidad. Pero eso que había que hacer en el otro gobierno existe. Pero si este gobierno no puede llevar adelante, O sea, pero tú permaneces en esa de postura. transformaciones con este apoyo. No importa. Yo lo que te No, sí importa. lo que te estoy diciendo es que tú te mantienes en el caso de que las pensiones no hay que verlas ahora, sino que hasta que venga otro gobierno. Yo creo que las decisiones tan importantes como va a ser, digamos, el futuro para nuestros nietos, para nuestros hijos, nietos, bisnietos, se deben tomar con tranquilidad y en unión. Llevan 20 años, Y debe estar 80% meditando. de acuerdo. No Está bien, puede está ser bien. con un gobierno que ni siquiera alcanza al 15%. No te preocupes, si está bien. Yo encuentro que Esto es un desastre. La mejor encuesta es la urna, mi viejo. Esperemos, No, pero esperemos a octubre. pero si no se dan cuenta que Pero voluntarismo no sirve. Y la sedición tampoco, la sedición tampoco sirve. El presidente Lago ha dicho La sedición de que tampoco tiene... sirve. No, pero no puede ser que el presidente Lago sea sedicioso. El mismo presidente Lago dijo No, que ya esta vamos a hablar de Lago. más fuerte me corresponde. que ha tenido el país después del 73. Yo encuentro que tú tienes razón, estás ocupando bien tu tiempo en eso, porque partimos de la educación y terminaste en una encuesta que no tenían que ver, pero no Sí, importa, de lo que todas maneras se agradece siempre tu Lo leal que postura. yo quiero decir esencialmente es que con estos números, con este apoyo ciudadano, es imposible que hagamos Hay que ir a golpear los transformaciones tan cuarteles. fuertes. ¿Por qué? Porque se van a revertir, porque el próximo gobierno va a tener la obligación de revertir. Bingo. Yo creo que lo Mira, primero perdón, que nada es que tengan capacidad de oír. Cuando las jóvenes marcharon y salieron a la calle, nadie habló de la subvención, nadie habló de todo lo otro. Lo que pedían era educación pública, gratuita y de calidad para la educación superior. Eso no se hizo. Se Ahora prometió sí, y no se hizo. Hoy bueno, día no es se hizo. solamente Bueno, una no parte. se hizo. A ver, solamente una ¿me parte. Se hizo una parte, ese es el cambio del vocabulario. Pero resulta, se hizo una parte. Se hizo una parte, pero eso es. resulta de que se metieron a desarmar otro sistema, como es el sistema de los colegios subvencionados, que todavía Por están favor, con un sistema gallo, 18 años hablando de lo interrogante. mismo. Y se Oye, no metieron aburráis la a gente, desarmar, hombre. Tú tenías a la gente aburrida pero cuando dame se un habla y segundo, repetir pero- una y otra vez lo mismo. Pero hombre. damos porque, ¿Cómo te voy a dar- porque no te voy a dar lamentablemente tiempo? desde el ¿Qué último tiempo te voy a dar? programa hasta acá tu gobierno No te no se voy ha a dar dado tiempo a ti. cuenta que los alumnos están pidiendo escúchenos. Sí, te lo dijeron no se a han ti, por dado supuesto, cuenta claro. que los profesores están diciendo A ti te fueron a escúchenos. buscar para decírtelo, Entonces, seguro. mientras el gobierno Me no parece se dé que cuenta podemos ordenar que un tiene poco que el sistema. trabajar Gracias. con todos los sectores va a ser buenísimo que esta reforma sea aceptada. En un futuro hipotético en que vuelvas a ser gobierno, en unos 50 años más, tal vez puedas implementar Un año y medio toda más. tu Los vida. federalistas nunca hemos sido gobierno en este país. La No, única vez que tratamos no. de ser gobierno los federalistas nos aplacaron. si van a estar en el gobierno, Juan. Van a estar en el gobierno. Listo. Mira, yo quiero, ya que estamos trayendo noticias nacionales acá al tapete, yo quiero poner una noticia que me parece de la mayor importancia, sobre todo por el respeto que le tiene Homero al expresidente Ricardo Lagos. ¿Le tengo respeto? Sí, por eso te digo, Fue un buen por el respeto que le tiene, porque lo mencionó. Yo quiero Y lo digo destacar, públicamente. que el día viernes 2 de septiembre a las 8:30 de la mañana, el presidente Lagos en su blog publicó una declaración que consta de 8 puntos, en los cuales se pronuncia respecto a la realidad nacional y respecto de las necesidades de darle continuidad a las reformas que ha impulsado este gobierno. Yo lo señalaba anteriormente, las reformas que ha impulsado la nueva mayoría y el gobierno de la presidenta Bachelet no son reformas de corto aliento, son reformas de largo plazo. La reforma educacional sobre todo va a estar en régimen en 6 o 7 años más, y para que los efectos de esta reforma se noten en los jóvenes, en los niños y en las nuevas generaciones, también va a pasar un buen periodo. Por tanto, se requiere necesariamente traspasar la posta al mejor corredor, y ese mejor corredor, a mi juicio, en lo personal, es Ricardo Lagos, para asegurar la estabilidad económica y social que el país necesita, Pero, y también disculpa, asegurarnos concluir el proceso de reforma que estamos llevando a cabo. Ernesto, Acaba de decir, ¿Realmente piensas en eso? déjame terminar, acaba de decir Después del Homero, caso Mobgate, acaba de después decir del Homero, desastre de San Santiago, que acaba de decir por una Homero que cantidad de si ellos millones. llegaran al gobierno, desarmarían la reforma. Yo creo que esa experiencia, no dijo eso. No dije eso. esa experiencia ya la tuvimos. Esa experiencia ya la tuvimos con el señor Piñera. Se El señor revisaría Piñera, y se haría a diferencia para que la mayor cantidad de gente a diferencia lo apoye. nuestra, el señor Piñera y su sector, que es la derecha, económica, política,
piensan que la Piñera, educación es un bien de consumo. Nosotros pensamos que la educación es un derecho social y por eso queremos garantizársela a todos, no solamente a los que hemos sido favorecidos en la vida y tenemos un par de pesos para pagar una educación. Ahora te hago una pregunta, ¿por qué hoy día entonces Miguel, los jóvenes fueron a protestar contra el presidente Lagos por señalarle derechamente que él era un criminal? ¿Tú crees que el presidente Lagos es un criminal? Creado un sistema crediticio que endeudó a las personas. Y sabes tú, mira que interesante. ¿Sabes lo que dijo el presidente Lagos respecto de eso? Le preguntaron, ese grupo de jóvenes, no tan jóvenes en realidad, que estaban afuera de Radio Cooperativa, iban a alegar en contra del CAE. Y fíjate lo que dice el presidente Lagos respecto al CAE, dice, en realidad tienen toda la razón, si yo fuera joven ahora estaría protestando en contra del CAE, porque como se hizo, nosotros pensábamos que iba a funcionar de otra manera, y en realidad UF más 6% no era lo que nosotros pensábamos y pensábamos que el Banco de Estado podría operar de otra manera. Él reconoce que eso fue erróneo, por tanto hay que informarse adecuadamente. A mí me parece, bueno, si me permiten, yo la verdad es que espero tener otro candidato presidente de la República que represente mis ideales y lo voy a hacer. Bravo. Pero no, yo no, la verdad que hoy día si tú me preguntaras yo te daría un nombre que dejaría la escoba, digamos, con las opiniones, porque capaz que... Atrévase, estamos en democracia. O sea, si ustedes es que es un candidato, es que yo, ¿sabe qué? Es por un tema de respeto, porque nunca además en estos últimos tiempos ha salido al ruedo, pero es un gallo que ha demostrado en su vida ser un gallo muy coherente, muy consecuente, muy honesto y muy valiente como Claudio Rego, lo quiero decir. Claro. Ya, eso me parece a mí. Es legítimo. Bueno, y es mi legítima opción, pero también tengo claro que pertenezco a un conglomerado y que ese conglomerado y hoy día, si resulta candidato Claudio Rego o Juan Pérez o Pedro Díaz o Ignacio Walker o lo que sea, o la Carolina Goich o cualquiera, la persona que sea tenga respaldo del conglomerado y eso es todo. Y si no, nos estaremos identificados en una situación así. Yo pensé que ibas a poner primera a Carolina Goich. Pero no importa cuál es tu problema, yo sabré por quién tengo que hacerlo. O sea, me parece que ella... Porque si eres tan regionalista, yo como magallánico, si va candidata a presidenta de Carolina Goich, discúlpame, oye, tú eres magallánico y yo no votaría para ti ni siquiera para el taxista de mi auto particular. Así que así que mira, ¿qué tiene que ver? Yo en primer lugar no compares cosas. Por Carolina Goich. Pero claro que lo haría. Pero te estoy diciendo, si ella lo ha dicho de forma sistemática, que no es una carta presidencial para esta ocasión, me parece que no lo es. Eso ha sido todo. Pero no te aproveches de esa situación porque tratas de sacar ventaja colocándome en contra de la senadora. Me interesa, oye, es que tu opinión política, ella no es presidencial, no es presidencial. ¿Cómo que no? Nunca, ella nunca lo ha aceptado. Todos los medios de comunicación equivocados. Bueno, no importa, siempre no lo sabrá es. que Carolina Goich es No importa, yo he dado el nombre de mi candidato personal, que además nadie lo ha planteado. Es una persona que me gusta porque ha hecho una gestión que nadie le ha podido sacar nada de la Intendencia de Santiago, que siempre es un tema muy difícil y lo ha hecho muy bien. Además lo conozco personalmente, conozco sus convicciones y sus principios. Y finalmente, no voy a decir nada, ya hablaste bastante, déjame terminar a mí. Yo te cuento que yo trabajé con Claudio Rego y te puedo decir algo que nadie sabe, porque yo trabajaba... Seguramente, tú en ese tiempo estabas detrás de los bolsillos No, de ningún bolsillo. Nosotros trabajamos con Margarita. Quisiera finalmente, Maximiliano, antes de terminar, simplemente pedirle disculpas a Margarita y volverte a reiterar un tema que ya te lo planteé 2 programas atrás. Si nosotros entramos en este nivel de incomunicación en este programa, la verdad es que no tiene sentido venir acá. Todos hacemos un esfuerzo para venir, pero me parece que algún nivel de ejemplo, de tolerancia, de educación, de respeto y de consecuencia tenemos que tener para estar acá. O sea, tratar de colocar cosas en la cuestión para tratar de obtener un beneficio o un desprestigio, a mí no me parece que sea el espíritu del programa. Estoy desde el principio del programa. Y en este nivel no habíamos llegado nunca. Entonces yo solamente te coloco en comunicación que esta es la segunda vez que te estoy diciendo lo mismo. Si vamos a llegar en este plano y no hay algún nivel mínimo de respeto, yo la verdad es que vengo con el mayor agrado, pero no vengo a amargarme la vida porque la verdad es que si no, no vengo a perder el tiempo. La verdad es que hoy día no he llegado a mi casa de las 7 de la mañana que salí, producto de tratar de cumplir con este programa. Pero la verdad que para venir a pasar estos malos ratos, que la gente además me los comenta después, toda esa situación, la vergüenza que hemos tenido que pasar hoy día, otra vez no, Maximiliano. Pero si tú fuiste Margarita, me gustaría, para finalizar, directamente un tema que nos preocupa, que nos llegó como dato, es una denuncia que existe de 2 funcionarios de la Secretaría y que fueron sacados de las jefaturas que tenían de Administración y Planificación y que hay un dictamen en la Contraloría.
Me gustaría si pudiera haber una aclaración. A nosotros nos mencionaban las personas involucradas directamente como que hubo una persecución política, si es efectivo o no es efectivo, directamente eso. Ya, pero bueno, compartiendo lo que plantea Miguel también, esto no le hace ni un bien a las personas escuchar este tipo de situaciones, presenciar este tipo de situaciones, porque estamos en un país que lamentablemente ha predominado la desconfianza y se instaló la desconfianza en nuestro país de una manera horrorosa. La verdad que a mí no me gustaría heredarle a mis hijos ni a mis nietos una sociedad tan escéptica, tan desconfiada, que no tiene ideales, que no cree que la gente actúa de buena voluntad, que no cree que lo otro tiene vocación pública, que no cree que hay personas como muchos de nosotros que estamos en esto por hacer un aporte a la sociedad y no por lucrar de nuestro trabajo. Yo creo que se instaló eso y es muy terrible porque es como siembra viento y cosecha tempestades. Tú no te das cuenta cuando todo esto se te da vuelta en contra. Y yo creo que acá hay una desconfianza porque hay una situación de corrupción, hay una situación de uso indebido de recursos, hay una situación de falta de ética que la gente lo ha percibido en las instituciones de todo tipo, instituciones religiosas, instituciones militares, partidos políticos, instituciones de gobierno. Eso ha permeado. Por eso que digo, instituciones también militares, Milico Gay, ya basta nombrar, todas las instituciones en nuestro país están permeadas por situaciones irregulares. Colusión. Las universidades también, evidentemente, si eso es transversal. Entonces, comenzar ahora, los partidos políticos es transversal a todos los partidos políticos, de izquierda, de derecha y de centro. Por lo tanto, no nos podemos eximir de esta responsabilidad. Ahora, yo creo que para eso tenemos que pensar, o sea, no nos podemos enlodar en esto. Nosotros tenemos que mantenernos al margen de esto. Los que tenemos principios, los que hemos actuado con ética durante toda la vida, tenemos que mantenernos al margen de esto y no caer en este discurso derrotista que nada nos ayuda, no le ayuda a nadie. Ahora bien, respecto de los dos funcionarios, son dos funcionarios que fueron contratados por alta dirección pública por un periodo de 3 años y no se renovó su contrato porque expiró su contrato. Es más, en muchas oportunidades este tipo de funcionarios que venían del gobierno pasado, que fueron contratados por el gobierno pasado, por el anterior, la anterior administración. ¿Se renovó por cosas políticas entonces? No, por una decisión porque estaban por alta dirección pública. Pero expiraba al 3er año. Eso nosotros podríamos haber tomado la decisión de prescindir de su servicio el año 1. En el momento en que yo ingresé a la administración tenía la posibilidad de prescindir de su servicio, pero no lo hice y esperé a que terminaran su periodo, respeté el cargo que ellos tenían por 3 años y luego, no sé, todo funcionario que es contratado por alta dirección pública con un plazo determinado sabe que su contrato termina. Y es voluntario, es voluntad de su jefatura decidir si le amplía o no le amplía el contrato. En este caso la voluntad de nuestra jefatura, de nuestra administración, pero fue porque no desempeñaron bien su papel entonces. No, Margarita, yo te quiero agradecer porque eso es parte de nuestra Yo les pido, ustedes saben que la televisión el tiempo es muy corto, ya llegamos al final de nuestro programa. Gracias, quiero agradecer la visita de cada uno de ustedes en esta actividad y nos reencontraremos la próxima semana nuevamente en otro capítulo más de Contrapunto. Muy buenas noches.